Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor ángel de mi guarda, intercedan por mí. Pues hoy el Señor, en el Evangelio, nos da una advertencia. Jesús le dijo a sus discípulos, recordemos que estamos todavía leyendo el Sermón de la Montaña. Cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Qué acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. El árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Por sus frutos los conocerán. Cuidado con los falsos profetas, que se acercan disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Quiénes son estos falsos profetas, Señor, de los cuales nos adviertes para que tengamos precaución? Pues quizá vale la pena recordar primero que el profeta tiene muchas acepciones, ¿no? Pero fundamentalmente vamos a resumirlas en dos, que en el fondo son pues una sola. El profeta es aquella persona elegida por Dios para comunicarnos su palabra, la palabra de Dios, no la palabra del profeta. El profeta es el que habla en nombre de Dios. Y algunas veces, y quizá es la acepción que nos puede venir a la cabeza como primera acepción, es aquel que sabe cosas que sucederán en el futuro, cosas que Dios le comunica para que a su vez nos la comunique y que van a suceder. En este último sentido, el profeta falso es justamente el que dice algo, casi siempre por agradar a quien lo dice, como sucedió en el Antiguo Testamento, cuando falsos profetas aconsejaban a los reyes X cosas y querían quedar bien con ellos, y al final las cosas no sucedían como habían dicho, ¿no? El falso profeta, ese que dice saber el futuro porque Dios se lo ha revelado, se descubre al final porque aquello que dice no se cumple, ¿no? En ese sentido, pues esos falsos profetas, el tiempo les da o no la razón. Pero la palabra profeta es mucho más general, ¿no? Es aquel, decíamos, que habla en nombre de Dios, no sobre el futuro, sino sobre el presente, aquel que nos ayuda a escuchar la palabra de Dios. Y en ese sentido, todos los bautizados desde ese día, desde el día de nuestro bautismo, hemos sido ungidos como sacerdotes, como profetas y como reyes. Así se dice en el rito del bautismo, cuando se nos unge con el santo crisma, que nos recuerda que por el bautismo hemos sido incorporados a Cristo y por lo tanto participamos de ser sacerdotes, de ser intercesor, intermediario, capaces de ofrecer sacrificios espirituales que efectivamente lleguen a Dios, ¿no? Que nos hagan bien. Reyes en el sentido de que con Cristo reinaremos y somos pues los señores del mundo.
y profetas, porque estamos llamados, también movidos por el Espíritu Santo, a comunicar la palabra de Dios. Todos los cristianos que estamos llamados a la evangelización, todos los que estamos llamados a anunciar a Cristo, a proclamar el Evangelio, a darlo a conocer a los demás, tenemos ese espíritu de profecía. Todos. Algunos en diferentes grados, también por el papel que Dios les ha designado. Por ejemplo, los papás, las mamás, tienen que ser profetas de manera especial para sus hijos. Los sacerdotes, por supuesto, también somos puestos al servicio de la Iglesia para anunciar, para recordar, para transmitir la fe verdadera, la fe y la moral cristianas, ¿no? Y el verdadero profeta tiene que ser ante todo fiel a la palabra revelada, fiel a nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno deja de ser fiel, pues se convierte justamente en falso profeta, en un árbol que da malos frutos por ser malo. ¿Cuáles son esos falsos profetas de los cuales hoy, en este año 2022, tenemos que huir, de los cuales tenemos que escapar, a los cuales nos dice nuestro Señor que tenemos que tener cuidado? Pues son aquellos personajes, sean sacerdotes o no, laicos, que pretendiendo tener la palabra de Dios nos enseñan o nos quieren enseñar cosas que, por ejemplo, simplemente nos agraden y que por eso nos las digan, ¿no? Aquellos que todo está bien, tú haz lo que quieras y siempre y cuando lo hagas con amor, dice, ¿no? Claro que San Agustín dice, ama y haz lo que quieras, en el sentido de que ama a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, y entonces sí, el amor ha de ser creativo, ¿no? Y ha de ser entregado, generoso, ¿no? Magnánimo. Pero el que te dice que todo está bien, que tú sabes en el fondo de tu corazón que actuaste mal, que no es correcto lo que estás haciendo o lo que quieres hacer o lo que hiciste, y te dice que no hay problema, ya es un falso profeta, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la moral, cuando te dicen a alguien que, vamos a poner ejemplos como muy de hoy, ¿no? Que el aborto es tolerable, que es justificable, que allí no hay nada más que un cúmulo de células que no tienen personalidad, no en el sentido de que no son persona, falso profeta, ¿no? Y además mentirosos a nivel científico, pero bueno, es otro tema. Aquellos que defienden siendo católicos, ¿verdad? Quieren pues cambiarle a nuestro Señor sus enseñanzas, las enseñanzas de la Iglesia de siempre, ¿no? Cosas de este tiempo y de junio, ¿verdad? Las parejas del mismo sexo que se deberían de casar, ¿no? Y deberían de ser bendecidas, ¿no? Que no son pecado las relaciones fuera del matrimonio, las relaciones sexuales, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Entre cualquier tipo de personas, ¿no? Siempre serán, incluso entre hombre y mujer, entre novios, pecado, ¿no? Y quien te dice, y pasa, ¿verdad? Incluso dentro de hermanos nuestros en el sacerdocio, que hacen caso omiso a lo que enseña Jesús, hacen caso omiso a lo que enseña la Iglesia, el catecismo, y te dan por tu lado, ¿no? O incluso enseñan cosas que son totalmente contrarias a la moral, a la vida propia del cristiano, ¿no? Y se justifican de mil maneras. Falsos profetas. Y también hay falsos profetas no solamente en el tema de la moral, sino el tema de la fe, ¿no? Los contenidos de la fe. Por ejemplo, el católico puede no ser sacerdote, ¿no?
los obispos, ¿no? Que digan que todas las religiones son iguales, que todas las religiones llevan a Dios. Falso profeta, porque no son iguales, además es obvio. No todas llevan a Dios, ni mucho menos, ¿no? Y nosotros creemos además, así lo ha revelado el Señor, que solo a través de Cristo podemos llegar al cielo, ¿no? Y así lo creemos, si no, no tendría sentido ser católico. Aquellos que dicen que no existe el infierno y así le arrancan páginas al Evangelio, le cierran la boca a nuestro Señor, ¿no? Que todos se van a salvar, cuando claramente nuestro Señor dice lo contrario, justamente para que nos salvemos. Nos dice que hay un peligro real de no hacerlo, de no salvarnos. Que Santa María no es virgen antes, durante y después del parto, que tuvo más hijos, ¿no? Naturales, tantas cosas, ¿no? Que Jesús no es Dios, simplemente un hombre muy listo, muy iluminado, muy cercano a Dios, pero no es Dios. Cosas que además ya la Iglesia pues ha enseñado y ha refutado y ha estudiado, y que se vuelven a repetir de vez en cuando. Falso profeta, el que te enseña algo que no va acorde con la tradición de siempre de la Iglesia. Entonces, uno decide también, ¿no? Hay gente que conscientemente decide hacerle caso al falso profeta, pues porque le conviene, se le hace más fácil, más conveniente para su situación de vida, que no exige pues un cambio radical, que tantas veces ser conscientes de lo que nos pide el Señor tiene que hacerse, ¿no? No nos engañemos, no nos dejemos engañar. Nunca seamos, sobre todo, nunca nos convirtamos en falsos profetas para aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado o bajo nuestra autoridad. Que enseñemos la verdad, que enseñemos la doctrina íntegra, aunque en lo personal nos pueda costar. Eso sí que se vale, ¿no? O sea, nos cuesta, luchamos, tratamos de convertirnos, vamos a veces a tropezones, pero nunca traicionemos la verdad. Siempre enseñemos lo que nuestro Señor nos ha enseñado. Que la Virgen María nos ayude, nos proteja y nos guarde de dejarnos engañar, pero aún que nos guarde de engañar a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.